Hoy vamos a visitar un lugar histórico. Vamos a visitar el estadio de Maracaná. Tenemos los tickets, nos salieron unos 66 reales, que son 12 euros. 12 euros. Tenemos muchas ganas de visitar. Estamos esperando acá. Y el futbolero. De primeritos, de primeros. Estos son los puntos turísticos que me gusta a mí visitar. Hay muchas cosas que les vamos a contar acá. Me encantan las pelotas antiguas, me vuelan la cabeza cómo podían jugar con eso. Es que es un cacho de vaca prácticamente seca. Es tremendo. Era penalti de Neuer. Ay, Wayne, nos robaron en mundiales. Éramos mejores que Alemania. Aya, ¿te fijaste que aquellos 3 primeros mundiales jugaban de azul y blanco? Sí. O sea, el amarillo reinante antes no era... Súper acostadito, ¿no? No Sí. tiene nada de altura, no está todo así aplanado. Vamos a hacer bañerita ahí. ¿Cómo se matan, eh? Es muy fuerte ver a Coca-Cola de sponsor de fútbol, ¿no? Hoy en día, si alguien la tiene, yo no lo sé. De los grandes nadie tiene Coca-Cola. Enorme, ¿eh? A mí me parece pequeñito. No. Sí. Ya. A ver, es la perspectiva, pero mira un banquito de eso lo que es. Pero ¿cuánta gente cabe aquí? A ver, No, no, es pequeño. 80.000 tienen que entrar. ¿Qué va? Sí. Si entran en el Camp Nou 90. Claro. Coño, ¿cuántas filas tiene el Camp Nou? Yo te digo que acá 80.000 personas entran. Lo que pasa es que el Camp Nou es un poquito más hacia arriba. Estos antiguamente eran más achatados. Yo creo que no, ¿eh? Lo miraremos. Acá rompimos la maldición de 30 años sin ganar una copa. Desde ahí, el gran Rodrigo de Paul le pasa un pase de la hostia a Angelito Di María. Di María la agarra y la revienta y le mete un globito por arriba al portero. Campeones de América. Maracanazo 2.0. Estoy esperando que me llame el mister para calentar. No me da llamado, 35 años. Para calentar el agua, para el mate te va a llamar. Llevo 35 años esperando que me llame el mister.
buen momento para que nos cuentes ese maracanazo. ¿Qué te cuento? Al maracanazo, El original. Tomá asiento. A ver, vamos a sentar. Pues resulta que en el Mundial de 1950, hace bastante, Brasil ya era potente, Brasil era tremenda. Y venía de golear y pasearse con el resto de equipos, literal, España, Suecia. Y llegó a la final, bueno, llegó al partido final con Uruguay. Y los uruguayos sabían perfectamente que eran superiores a los brasileños. Y de hecho el técnico, se cuenta, que el técnico dijo, bueno, vamos a salir a la defensiva, vamos a agarrarnos y a ver qué pasa. Dice que cuando se fue el técnico, el capitán dice, muchachos, si salimos a la defensiva nos van a meter 20 como le metieron a España y a Suecia. Entonces dijeron, vamos a salir al ataque. Y bueno, salieron y Brasil como que, oh, hostia, ¿qué está pasando? Y 0-0 primer tiempo, tal. La cuestión es de que después estuvieron 1-0 Brasil, empató Uruguay y al final en el 30 y pico le metió el segundo Uruguay y salió campeón Uruguay. Nadie se lo esperaba y de hecho la gente acá de Brasil estaba tan acostumbrada a esas goleadas de Brasil que si no era por goleada era como que te estaban pidiendo, ¿sabes? Exigían. Y bueno, fue el maracanazo original. A una gran Brasil le dieron vuelta al mundial y se lo ganaron en su casa, en su cara. Así que fue bastante épica esa. Y ahora se hace referencia al maracanazo cuando alguien inferior o no esperado te pegan toda la cara y te gana el partido. Pero en la Copa América Argentina iba potente. Claro, en este caso era diferente. Claro. Sí, quedó lo del maracanazo. Ahí se hace referencia al maracanazo sobre todo porque fue en el Maracaná. Y Argentina, yo que soy de los que estamos ahí en las buenas y en las malas, sabía que lo de Scaloni, esto venía fuerte. Argentina, como dice Ángel, venía fuerte ya en la Copa América. Y bien decís, que si ya veníamos bien y yo sabía que tenía fe de que podíamos ganar, y acá ganamos. Pase tremendo de De Paul, la garra de Di María y golazo. Dato curioso, por cierto. A Brasil en el 50, en el maracanazo, le servía el empate. ¿Vos sabías eso? O sea, ahora mismo te explota la cabeza si pensás que... ¿En una final? En una final. ¿Pero había ida y vuelta o qué? No, hasta el 86 en México, que se cambió el formato a las eliminatorias como las conocemos hoy en día. Antes, incluso en las estancias finales, eran por grupos. Por eso España, Suecia, Brasil y Uruguay llegaron como a la fase final del 50. Y si empataba a Brasil, le valía, porque le había metido Brasil a España 6-1, le había metido 7-1 a Suecia, y con empatar con Uruguay le llegaba. Así que loquísimo, pero podías ganar un mundial empatando. Qué fuerte. Sí. ¿Y qué tal? Estuvo linda la visita. Sí. Es un lugar histórico del fútbol. Aquí por el dato, 78.838 de capacidad. Tenías razón. Ah, viste, casi 80. No parece para nada, porque como es así planito... Claro, es que da el efecto, pero porque está más acostado. Yo nunca vi un estadio así tan plano. Tan planito, ¿verdad? Tienen espacio, Brasil es enorme. No es verdad. Lo acostaron. No como No como el de Boca. Boca tuvo que tirar para arriba porque no, las calles le cortaban el paso. Todo para allá. Bueno, damos por concluida la visita al Maracaná. Nos vamos de camino a las playitas, que hoy hace buen tiempo y queremos disfrutar de la playa en la arena. Y para ir hasta allí vamos a tomar el metro, que la verdad nos está gustando mucho, es seguro, está bien limpio, parece nuevo y está ahí. Así que vamos a aprovechar e ir en metro, que así ahorramos unos pesos.
¿Qué has hecho? A ver, el otro día encontramos paseando el ragazzo este, que ya sé, es una cadena, pero estaba riquísimo y el precio para salir del paso con un snack así era increíble. Mirá, compramos 10 coixinhas, mini coixinhas de frango, que es pollo. ¿Qué compramos? 2 más de queijo, de las normales, y 6 de calabresa, que está barata los fines de semana a 1,49 cada una. Entonces, parece que compramos media tienda, pero no. Escuchen, pagué 22,42 reales. Esos son en euros 4 con poco euros. 4 con poco euros nos va a zafar la comida y vamos a ir a la playa ya con algo de takeaway, de algo para llevar. Así que es el snack del día. Muy bien, nos gusta mucho esta tienda. Y yo feliz porque me recuerda a las croquetas. Bueno, ya tenemos el almuerzo en la mano. Nos vinimos, les voy a contar, a la playa más turística a hacer playeo hoy porque teníamos ganas de vivir el ambiente de callejeros por el mundo. Así que nos vinimos a Copacabana. Tenemos muchas ganas, vamos a ver si nos damos un chapuzón. Calor hace, ¿no? Y bueno, pero tampoco estamos a 25 grados. Está bien. No sé si da para chapuzón, pero para estar en la arena con las cosillas. Tomar un poco el sol, sí, Tenemos ver el agua. ambiente. Estamos equipados para tumbarnos en la arena. Sí, y mira el veremos, ambiente, sí. por cierto, Anche, ¿por qué está la gente caminando por aquí? Parece ser que los domingos cierran esta calle y la hacen peatonal, como podéis ver. Lo cual está muy bien, la verdad. Brasil, Brasil. Brasil. Anche, estás en Copacabana. Es tal cual la imagen que yo tenía de Copacabana. De las banderitas en la playa, la gente jugando al vóley. Tal cual. Sí. Encima la playa tiene buena pinta. A ver, no es solamente turismo aquí y solamente postureo. Mirá esa ola. Mira, 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 mira. Qué buena. Guau, pedazo de tubo. ¿Quieres un bikini, Anche? Anche, ¿y esto qué? Esto es vida, ¿eh? Bueno, mirate. Qué maravilla de playa urbana, ¿eh? Para ser urbana, mira qué olazas. La arena está bastante guay también. Sí, está espectacular. Sí, sí, Sí. no me esperaba esta calidad de playa aquí. No, es que, a ver, en España ya nos pasó lo mismo en Punta del Este. Hicimos un comentario similar. Sí. Es que en España hay algunas de las más turísticas, ¿no? Que tienen muy buen ambiente, concentran mucho guiri de los países nórdicos, pero que van por el ambiente, ¿no? Sí. La playa en sí no es buena, o no es la mejor. No tiene la mejor arena, ni el mejor oleaje, ni... Claro, Entonces... sin embargo, aquí estamos en Copacabana alucinando con la calidad de la playa. No solo el ambiente turístico que hay acá arriba, ¿no? En la Rambla. Muy bien, muy contentos. Vamos Pero, a comer las cosillas. ¿quién te ve? Estás en Copacabana, vas a comer coxinhas, ¿eh? Me falta la caipiriña, pero eso después. Más En tarde. Ipanema. Déjalo caer.
como croquetas. ¿Te gustan? ¿Las de frango? ¿Qué? ¿Estaba buena? Estaba muy buena, pero yo creo que más que la temperatura, lo que te hace disfrutarla es las hostias que te da. Te pega el agua, está muy agresiva, por eso está la bandera así. Entonces no te enterás. Entrás ya en acción y no te enterás. Te hace verla calentita, estaba muy buena. Bueno, nos estamos en mitad de Copacabana, nos vamos hacia Ipanema a ver si pillamos el atardecer, aunque yo creo que vamos a llegar un poquito justos porque ya se está yendo el sol. Pero bueno, vamos paseando y si llegamos, llegamos, si no, pues... Claro, estamos un poco justos, pero incluso decidimos ir a pie. Son 35 minutos, pero es que el ambiente por las calles está muy lindo, así que yo prefiero arriesgar con el atardecer y ver el ambiente, ¿eh? Y por cierto, la playa de Copacabana, lo dijimos antes, nos sorprendió para bien. Yo me bañé, Ange tenía un poquito de frío y no se bañó, pero dentro había acción, estaba un poco brava, estaba calentita. No me lo creo. Te lo juro, te lo juro. Y estaba muy limpia, se veía muy bien, unas olas espectaculares. Para mí estaba fría en la orillita. Es que no me metí porque hace calor, ahora mismo no, cuando da el sol calienta, pero hay viento. Sí, un poquito. Entonces, bueno, así hasta la orillita, los pies y ya. Se lo viven, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Pero son muchísimos. Sí, que yo sepa no son 5 por equipo, ahí hay como 8. Pero en su propia modalidad.
cosa más linda, más llena de gracia, en la avenida, que venga y que pase. ¿Y esa canción qué es, Sancho? Camino do mar. A garota de Ipanema. Estamos en Ipanema. Estamos en Ipanema, Anche. Te lo tomas así normal, pero estamos en Ipanema. Ipanema. ¿Y esa canción entonces qué? ¿Se inspiró acá? La garota de Ipanema, una niña de 17 años que iba a la playa. Esos son los datos que tengo, no quiero investigar más. Pero bueno, tiene muchos años. Claro. Muchos años, millones de reproducciones, de versiones. Es una de las canciones más reproducidas del mundo. Eso yo no lo sabía, ¿eh? Me suena, pero como si me puede sonar Bueno, una... me suena en portugués, en castellano, en inglés, está en todos los idiomas. Ya solo por eso, por todas las versiones que se hicieron, ya... Creo que es de los años 50. Bueno, ahora que estás hablando de las traducciones, a mí me empieza a sonar más lo de mira que ta. Claro, en castellano. En castellano, pero realmente no es así. No, es en portugués. Oye, qué cosa más linda, más chega. No podemos de ponerla gracia. por motivos de copyright, pero es la esencia. Aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração. Bueno, vamos a probar la primera caipirinha de Brasil. Está fuertecita, ¿eh? Sí, sí, pero me gusta. A mí me gusta el fernet cargado y esto que esté fuertecito me gusta. Y la lima le rebaja ahí, ¿no? Es bien ácido. Muy rica, me gusta, me gusta. Para quien no lo sepa, está hecho con cachaça. Cachaça es el alcohol acá típico de Brasil. Y por cierto, mira el ambiente que hay. Hay buen ambiente hoy, hay un partidazo que es el Fluminense Flamengo. Ironía, se está jugando donde estuvimos esta mañana. Ahora mismo se está jugando el Fluminense Flamengo en el Maracaná. Y todo el mundo está viéndolo. Es como una especie de derbi porque los dos comparten estadio. Así que nada, de buen ambiente. Una caipirinha antes de irnos para casita. Y está. Gol.